Bienvenidos al nuevo comentario de la Hora Silenciosa 2021, donde líderes juveniles de todo el mundo estarán participando con nosotros. En el día de hoy tendremos a... Hola, quien te habla el pastor Giovanni Conde, desde Venezuela. Y vamos a estar viendo nuestra hora silenciosa en Isaías capítulo 53, del versículo 1 al 11. Y aquí en el versículo 1, del 1 al 3, vemos el sufrimiento expiatorio del siervo del Señor. En este capítulo se predicen los sufrimientos del Mesías, el fin por el que él tenía que morir y las ventajas que la humanidad obtendría como resultado de ese ilustre momento. Este capítulo contiene hermosos resumen de la más peculiar y distinguida doctrina del cristianismo. ¿Cómo el hombre vio al siervo sufriente? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer. En él ni hermosura le veremos, más sin atractivo, para que le deseemos, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Fíjate, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Proféticamente, Isaías anticipa por lo menos dos cosas aquí. En primer lugar, él se anticipa al hecho de que tan extraño y contradictorio parecer que este Mesías sufriente, cuyo rostro está más desfigurado que en cualquier otro hombre, es el mismo tiempo, salvación, limpieza para las naciones. En segundo lugar, él se anticipa al rechazo del Mesías, que muchos no creerán a nuestro anuncio. Y fíjate, sobre quién se han manifestado el brazo de Jehová. Sabes, en este contexto, tú que me escuchas, del sufrimiento y la agonía del Mesías, esta línea pareciera estar fuera de lugar, el brazo de Jehová. El brazo de Jehová aquí es una imagen de su fuerza y poder y dominio, y aún así veremos a un Mesías débil y sufriente. Pero la fuerza y el poder y el dominio de Dios serán expresados en medio de este sufrimiento del aparente débil Mesías. Subirá cual renuevo delante de él. Jesús sí creció y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Allí en Lucas capítulo 2 versículo 52. Pero sabes, mientras él era un renuevo de aparente debilidad e insignificancia, nada parecido a un árbol o a un poderoso árbol. Un renuevo es débil y vulnerable, a menos que esté delante de él. Eso es, delante del Señor Dios. En la presencia de Dios, aquello que parece ser débil es fuerte. Si la planta está delante de él, ni siquiera importa si la tierra está seca, Dios lo sustenta con su presencia. Y como raíz de tierra seca, Jesús creció en la región de Galilea, en una Palestina ocupada por los romanos, en lo que respecta al estándar de vida. La vida espiritual y lo político era de hecho una tierra seca. Dios puede obtener las cosas maravillosas de esta tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura, le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Proféticamente aquí, Isaías da una descripción mucho más irresistible de Jesús que la que podemos encontrar en cualquiera de los relatos de los evangelios. Jesús no fue un hombre de remarcable belleza o atractivo físico. Esto significa que Jesús tal vez era un hombre como cualquier otro, pero significa que él no tenía la ventaja de ser un hombre atractivo. Esto significa que cuando tratamos de atraer a la gente a Jesús a través de lo atractivo o lo hermoso, estamos utilizando recursos que van en contra de la naturaleza de Jesús. En estos días parece que tenemos que vestir el evangelio para hacerlo más atractivo.
Los métodos, las técnicas que tenemos que utilizar deben ser inteligentes, estar bien presentadas, alineadas a la corriente. Tiene que haber algo acerca de la presentación del Evangelio que le sea atractiva a la gente o a lo que es llamado la mente moderna. Me pregunto, ¿no será que en nuestros esfuerzos de convertir al mensaje del Evangelio en algo más atractivo, no estaremos colocando una cortina sobre el rostro de Jesús en su momento de humillación? El único que puede hacerlo atractivo es el Espíritu Santo. Y esto nos lleva a nuestro punto número 2, aquí, versículos del 4 al 6. El siervo del Señor cargará con nuestros pecados. Ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue en nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. En este punto, el profeta no tiene en mente la manera en la que el Mesías tomó nuestra culpa y cargó con la ira de Dios sobre sí mismo. Aquí él tiene en vista cómo es que el Mesías tomó nuestro dolor sobre sí mismo. Él hizo nuestras enfermedades suyas y nuestro dolor fue como si fuera el de él. La imagen es que él las tomó y las cargó sobre su espalda, de manera que nosotros no tuviéramos que hacerlo. ¿Cuántas personas andan cargando con esto? Enfermedades y dolor. Qué interesante ver a nuestro Salvador obrando en forma especial. El sufrimiento y la muerte del siervo del Señor, nuestro punto número 3. Versículos 7 y 9. Angustiado y afligido, no abrió su boca como cordero, fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. A pesar del sufrimiento y del dolor, él nunca abrió su boca para defenderse a sí mismo. Él se mantuvo callado en presencia de los acusadores. Fue llevado como un cordero al matadero, porque fue cortado de la tierra de los vivientes y se dispuso con los impíos su sepultura. Jesús murió en compañía de los impíos y era la intención de ellos que estaban supervisando su ejecución el echarlo con los impíos en su sepultura. Pero a pesar de las intenciones de otros de que su sepultura fuera con los impíos, Dios no permitió que el Mesías fuera con los ricos en su muerte, enterrado en la tumba del rico José de Arimatea. Allí en Lucas capítulo 23, versículo 56. La victoria del siervo del Señor, la satisfacción del Mesías. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Y aquí vemos ya finalizando el profeta, gloriosa y enfáticamente declara el sufrimiento del siervo del Señor, que fue ordenado por el Señor, incluso le plació. Era la obra de Dios, sujetándole a padecimiento. Jesús no fue una víctima de las circunstancias, ni se encontraba a la misericordia de ningún poder político criminal. Era el plan del trabajo ordenado por el Señor, Dios profetizando por Isaías, cientos de años más tarde que sucedería. Esta era la victoria de Dios, no era el triunfo de Satanás ni de los hombres, y por eso hoy podemos decir, como hijos de Dios, que hemos triunfado porque tenemos la salvación. Que Dios te bendiga y que este momento de hora silenciosa haya edificado tu vida.